quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolor y ardilla expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra sección de lengua española. Les saluda su maestra Ana Paola Félix, quien desea se encuentren muy bien en sus hogares. En la clase de hoy necesitarás tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero y una goma de borrar. Además, disposición para aprender, un lugar cómodo y sin distracciones y los demás materiales que consideres necesarios para poner en práctica los conocimientos que vamos a adquirir. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo
junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy, aprenderemos a identificar los conectores de orden. Puntualizaremos su utilidad y sus tipos con la finalidad de hacer las inferencias necesarias basadas en las relaciones lógicas entre las ideas contenidas en el ensayo argumentativo. Iniciamos otro día más repleto de aprendizajes. A continuación, te presento un ensayo argumentativo. Este nos servirá como canal para el tema que desarrollaremos en la clase de hoy. Te invito a que prestes mucha atención mientras lo leemos y que escribas en tu cuaderno de apuntes los conectores que identifiques. El diálogo padre-hijo. En estos días he tenido que conversar con amigos y colegas sobre el diálogo con sus hijos y me ha parecido conveniente reflexionar en alta voz sobre el tema. En primer lugar, ¿en qué consiste dialogar? Muchos padres se asombran cuando oyen en boca de sus hijos esta acusación intemperante: contigo no se puede dialogar. Y encima se asombran y manifiestan su desacuerdo cuando los consejeros y psicólogos sostienen que es la falta de diálogo la responsable de esta grave tensión entre padres e hijos. Y el asombro y la protesta obedecen muchas veces a que los padres afirman que siempre han estado y están llanos a conversar. Hay, por cierto, otro grupo de padres que se escudan afirmando que la exigencia juvenil es una clara forma de chantaje. Lo que los muchachos quieren es una conversación en que le demos audiencia y sentimiento. Todos vivimos y tenemos un conocimiento empírico sobre qué es la vida. Por ende, lo saben también nuestros muchachos, pero vivir no es estarse a la espera de que las cosas sucedan. Por el contrario, vivir implica un saber vivir. Se reclama de un especial conocimiento y supone un arte no frecuentado por todos. No saber vivir es, por eso, un desconcertado asombro, una zozobra interior, una inseguridad patente. Quienes incurren en esta ignorancia se sienten frustrados y reclaman, como cualquier enfermo, un pronto remedio. Este primer remedio es la conversación. Esos desconcertados iniciales son nuestros muchachos. El interlocutor obligado en casa es uno de nosotros. Esta conversación se hace desde niveles distintos, con interlocutores de diversa formación y perspectiva, que manejan palabras distintas y juegan con distintos valores para las mismas ideas. Lo verdaderamente importante es que la naturaleza de los hechos se mantiene semejante. Siempre es una experiencia que tiene lugar con otra gente. En síntesis, estar necesitado de conversación es común. Estar dispuesto a brindar la necesaria atención reclama experiencia, coraje y buen humor. Luis Jaime Cisneros, adaptación, La República, 2 de diciembre de 2007, Gibré Claudia, editora, 2018, Lengua Española, 5, Santo Domingo, República Dominicana, Santillana S.A. El ensayo que acabamos de leer tiene una palabra clave: diálogo. El diálogo es una de las costumbres que jamás se debe perder en una familia. Hay que intentar fomentarlo y promoverlo todos los días. El diálogo debe ser un hábito diario entre todos, porque favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia de los demás y la capacidad de admitir errores. Mediante el diálogo, los padres y los hijos tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y aprendizajes. Con este texto
Desarrollaremos el tema de la clase de hoy, los conectores de orden. Es importante hacer énfasis que el conector es considerado como esa unidad lingüística que posibilita la unión entre las partes de un texto, brindándole una relación lógica al mismo o a las oraciones. Estos elementos son de vital importancia para integrar las ideas de la mejor manera posible y para hacer mucho más clara la información. Estas palabras son conocidas también como conectores textuales, marcadores u operadores del discurso. Los conectores de orden se pueden definir como aquellas palabras o grupos de palabras que funcionan como nexos al interior del párrafo, cuya función principal es la de establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, pueden ayudarnos a jerarquizar contenidos de un mismo tema. Por ejemplo, lo importante primero, lo accesorio luego, lo general primero, lo puntual después. El uso de este tipo de conectores es necesario cuando en el texto se busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Los conectores los utilizamos de igual manera para expresar de forma ordenada las distintas ideas o argumentos dentro de un texto, otorgándole a estos un orden secuencial o jerárquico, según sea el caso. Algunos de ellos son, en primer lugar, en segundo lugar, de un lado, por otro lado, para finalizar. Entre otros que también te serán beneficiosos para lograr un orden en el ensayo argumentativo que estás redactando y los que de seguro harás en lo adelante. Es bueno resaltar que también estos son necesarios cuando en el texto se busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Hasta ahora hemos visto por qué los conectores son tan útiles y cuándo debemos hacer uso de estos. A continuación vamos a conocer un poco más acerca de su función principal, que es establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, pueden ayudarnos a jerarquizar contenidos de un mismo tema. Es bueno que sepas que hay distintos tipos de conectores de orden. Trabajaremos con 6, diferenciados entre sí por el tipo de función o idea a la que se refieren. Estos son conectores de comienzo del discurso. Al iniciar un discurso o un párrafo nuevo, es importante que se refuerce la idea o la información que se desea transmitir. Para ello podemos hacer uso de algunos de los siguientes. Antes que nada, antes de nada, ante todo, de entrada, para comenzar, en primer lugar, para empezar, todo comenzó. Conectores de transición. Estos tienen como función introducir las transiciones a otras ideas o temas en un discurso. Algunos ejemplos son seguidamente, por otro lado, en otro orden de ideas, cambiando de tema, a continuación, después, en segundo lugar, en tercer lugar. Conectores temporales son aquellos que son utilizados para señalar en cuál momento se encuentra la idea que se expresa o la que se necesita, como por ejemplo, después de, antes, entonces, desde entonces, luego. Para ver los 3 primeros tipos en contexto, analicemos este ejemplo. Servilo paga. Impactos de corto plazo en acceso a educación superior y desempeño académico. Fragmento. Para ser elegible, los jóvenes interesados deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben obtener puntajes iguales o superiores a un puntaje específico en la Prueba Nacional Saber 11,
que asegure que estén en el top 10% de los estudiantes del país. En segundo lugar, deben provenir de hogares vulnerables cuyo índice de riqueza, medido por el puntaje SISBEN, debe ser menor a un rango preestablecido de acuerdo a su zona de residencia. En tercer lugar, deben ser admitidos en el programa académico de su elección, con la única condición que esté en cualquiera de las IES acreditadas de alta calidad en el país. El programa fue introducido en forma sorpresiva y desde entonces ha otorgado casi 10.000 becas crédito anualmente. Becas que cubren a cerca de un tercio de los estudiantes de secundaria que acceden a la educación superior de calidad. Catherine Rodríguez Orgales, Juliana Londoño Vélez y Fabio Sánchez. En este fragmento identificamos los siguientes conectores de orden. En primer lugar, que es un conector de comienzo del discurso. En segundo lugar y en tercer lugar, que son conectores de transición. Y el conector temporal desde entonces. Conectores de cierre del discurso. Estos permiten introducir la última idea o párrafo en el discurso. Dentro de ellos tenemos los siguientes. Por último, en síntesis, en conclusión, en suma, para resumir, para finalizar. Ejemplo, se puede afirmar en síntesis que el inicio de la primera fase de la aplicación de las primeras vacunas contra el COVID-19 que hemos recibido los dominicanos ha sido exitosa y sin contratiempos. En el ejemplo que acabamos de escuchar, notamos que el conector que estamos utilizando es en síntesis. Es un conector de cierre del discurso. Te invito a que lo utilices en los ensayos argumentativos que redactes. Conectores de digresión. Estos son los que cumplen la función de introducir paréntesis o incisos que les sean útiles al hablante al explicar otras ideas, incluso hablar lo más breve posible sobre un determinado tema. Ejemplos: a todo esto, por cierto, cabe acotar, encima, a propósito. Un ejemplo en contexto de nuestro ensayo argumentativo es el siguiente. Muchos padres se asombran cuando oyen en boca de sus hijos esta acusación intemperante: contigo no se puede dialogar. Y encima se asombran y manifiestan su desacuerdo cuando los consejeros y psicólogos sostienen que es la falta de diálogo la responsable de esta grave tensión entre padres e hijos. El diálogo padre-hijo de Luis Jaime Cisneros. En este ejemplo tenemos el conector de orden de digresión encima, el cual nos sirve para añadir información. Conectores espaciales. Estos indican el espacio o lugar en el que se encuentra una idea dentro del discurso, tanto al objeto como el hecho al que se hace referencia. Por ejemplo, en el fondo, arriba, abajo, al lado y otros más que podemos emplear. Es importante puntualizar que los conectores de orden son también conocidos como conectores ordenadores, ya que permiten unir dos oraciones independientes. Por tal motivo, en este caso reciben el nombre de conectores coordinantes. Analicemos este caso. Me condujo entonces a su laboratorio y me explicó el uso de sus diversas máquinas, indicándome lo que debía comprarme. Me prometió que cuando hubiera progresado lo suficiente en mis estudios como para no deteriorarlo, me permitiría utilizar su propio material. También me dio la lista de libros que le había pedido y seguidamente me marché. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley.
¿Cuál es el conector de orden que pudiste identificar en ese fragmento? Si tu respuesta es seguidamente, estás en lo correcto. Como pudiste observar y escuchar, los conectores de orden permiten indicar un orden dentro de una oración, un párrafo, etc. Lo estás haciendo muy bien. Al inicio de la clase presentamos el ensayo argumentativo, el diálogo padre-hijo. Ahora te invito a que revisemos nueva vez este texto, con la finalidad de identificar los conectores de orden y otros que ya hemos estudiado en clases anteriores. Repasemos juntos. El diálogo padre-hijo. En estos días he tenido que conversar con amigos y colegas sobre el diálogo con sus hijos y me ha parecido conveniente reflexionar en alta voz sobre el tema. En primer lugar, ¿en qué consiste dialogar? Muchos padres se asombran cuando oyen en boca de sus hijos esta acusación intemperante: contigo no se puede dialogar. Y encima se asombran y manifiestan su desacuerdo cuando los consejeros y psicólogos sostienen que es la falta de diálogo la responsable de esta grave tensión entre padres e hijos. Y el asombro y la protesta obedecen muchas veces a que los padres afirman que siempre han estado y están llanos a conversar. Hay, por cierto, otro grupo de padres que se escudan afirmando que la exigencia juvenil es una clara forma de chantaje. Lo que los muchachos quieren es una conversación en que le demos audiencia y sentimiento. Todos vivimos y tenemos un conocimiento empírico sobre qué es la vida. Por ende, lo saben también nuestros muchachos. Pero vivir no es estarse a la espera de que las cosas sucedan. Por el contrario, vivir implica un saber vivir. Se reclama de un especial conocimiento. Por el contrario, vivir implica un saber vivir. Se reclama de un especial conocimiento y supone un arte no frecuentado por todos. No saber vivir es por eso un desconcertado asombro, una zozobra interior, una inseguridad patente. Quienes incurren en esa ignorancia se sienten frustrados y reclaman, como cualquier enfermo, un pronto remedio. Este primer remedio es la conversación. Esos desconcertados iniciales son nuestros muchachos. El interlocutor obligado en casa es uno de nosotros. Esta conversación se hace desde niveles distintos, con interlocutores de diversa formación y perspectiva, que manejan palabras distintas y juegan con distintos valores para las mismas ideas. Lo verdaderamente importante es que la naturaleza de los hechos se mantiene semejante. Siempre es una experiencia que tiene lugar con otra gente. En síntesis, estar necesitado de conversación es común. Estar dispuesto a brindar la necesaria atención reclama experiencia, coraje y buen humor. Luis Jaime Cisnero, adaptación La República, 2 de diciembre de 2007. ¿Identificaste todos estos conectores? ¿A cuáles tipos corresponden? Bien, el conector de comienzo del discurso que pudimos identificar fue en primer lugar. Además, identificamos el conector de digresión encima, el conector de adición por cierto, el conector de consecuencia por ende, el conector de contraste por el contrario, y el conector de cierre del discurso en síntesis. Si estas fueron tus respuestas, vas muy bien. En este ensayo argumentativo pudimos identificar los conectores de orden en primer lugar, encima y en síntesis,
que fueron de soporte al texto para poder ordenar las ideas y añadir información a este. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de la clase de hoy. En este día hemos aprendido sobre los conectores de orden, su concepto, utilidad, función, analizamos algunos ejemplos y trabajamos sus tipos. Recordemos que los conectores de orden son aquellas palabras o grupos de palabras que funcionan como nexos al interior del párrafo. Su función principal es establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, pueden ayudarnos a jerarquizar contenidos de un mismo tema. El uso de este tipo de conectores es necesario cuando en el texto se busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. ¿Recuerdas cuáles fueron esos conectores que te presentamos en la clase de hoy? Algunos de ellos fueron en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis y muchos más. En cuanto a su función principal, aprendimos que crean relaciones de orden entre las ideas y jerarquizan contenidos de un mismo tema. Queridos estudiantes y comunidad educativa, para mí ha sido un honor haber tenido esta oportunidad de compartir la clase de hoy con ustedes. Espero que para ustedes también. Hemos aprendido bastante sobre los conectores de orden. Te invito a continuar investigando sobre este tipo de conector. Sé que estás listo para seguir trabajando las actividades de tu cuadernillo. Siempre ten presente que puedes contar con tu docente guía, quien te orientará ante cualquier interrogante o inquietud en la que necesites de su ayuda. Recuerda que también cuentas con tu comunidad de aprendizaje para aprender más desde casa, preservando la salud. Con un fuerte abrazo inmune virtual, se despide tu docente de lengua española, Ana Paola Félix. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones del Altísimo.